Muy buenas noches, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente me presento, soy el diácono Edson Araújo Saavedra, pertenezco a la Arquidiócesis de Cochabamba. Actualmente estoy trabajando en Minatunari, en la zona Chapare, en la provincia de Chapare. Hoy día me han pedido poder hablar sobre la fe un poco. Vamos a tratar de hablar de este tema, de hacerlo un poco entendible, este tema de la fe, de tratar de explicar lo esencial para que nosotros podamos entender que la fe es importante para el cristiano y sobre todo para nuestra salvación. Entonces vamos a empezar invocando siempre a la Santísima Trinidad. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo, que Él sea que venga a iluminarnos, a guiarnos, para que Él nos abra el entendimiento del Espíritu, para que sea Él que pueda hablar con fuerza, para que nosotros podamos entender. Les invito a ponerse en oración y clamar a este Espíritu Santo, esta promesa de lo alto que Dios nos prometió que sería el que sería nuestro protector y el que nos enseñaría todo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que empuja las lágrimas y conforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le falta por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, que tengan buenos días. Hoy también vamos a pedir la intercesión de María, nuestra Madre, que ella interceda por nosotros para poder comprender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día. Y le decimos a ella con mucha fe, diciendo esta oración: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema que voy a tratar de desarrollar lo vamos a encontrar
en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. O sea, queridos hermanos, no me voy a salir de lo que la Iglesia enseña, sino de lo que la Iglesia nos ha puesto por escrito para que nosotros podamos aprender. Y queridos hermanos, yo les invito a todos cristianos católicos, que debemos tener este catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está la doctrina nuestra, los 4 pilares fundamentales de nuestra fe. Si queremos hablar de Dios, hay 3 libros que tenemos que tener. Primeramente la Biblia, nuestro catecismo y el Concilio Vaticano II. Con esos 3 libros suficientes para prepararnos para la misión y para nosotros alimentarnos, pero especialmente el catecismo de la Iglesia Católica. El tema que voy a desarrollar hoy día viernes, es el tema de la fe que está aquí en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Pero primeramente vamos a preguntarnos, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué es la fe? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobrenatural al hombre que busca el sentido último de su vida. Es la respuesta del hombre a Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí está la respuesta, o aquí vamos respondiendo ya. La fe es un don dado por Dios al hombre. Y esto, cuando se nos podemos ver en la Biblia o hacer una comparación, y cuando el Señor ya nos da esta fe a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 1 del libro de Jeremías. En el versículo 4 adelante. Y miren lo que nos dice Jeremías. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Es claro el texto que nos dice que el Señor ya nos había escogido, ya nos conocía antes que vengamos a este mundo. Por lo tanto, también el Señor ya nos ha infundido esta fe en nosotros. Por eso es un don de Dios. Pero a esto también, si el Señor ya nos había escogido, es porque nos ha llamado. Porque es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. Porque el hombre, aquí hermanos, tenemos que comprender, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesamos de buscar. Ahora que sabemos que somos llamados por Dios y que su deseo está escrito en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, y que la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios por esta fe, y que el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor que se entrega a su Creador. Queridos hermanos, aquí vemos que realmente la fe es un don de Dios, que el Señor ya lo ha escrito en nuestros corazones, que nuestra dignidad de nosotros en esta fe que el Señor ha puesto es en la comunión con Dios, que somos invitados desde el nacimiento, somos llamados desde que nacemos a este encuentro con Dios. Y la fe es un don de Dios que está en cada uno de nosotros. Ahora, ya que hemos sido invitados y llamados y que Dios ha puesto esta fe en nosotros desde nuestros corazones, la respuesta adecuada a esta invitación
Es lo que vamos diciendo y repitiendo, es la fe. Por la fe el hombre, y aquí es lo que debemos entender, queridos hermanos, somete completamente su inteligencia, su voluntad a Dios con todo su ser. Esto es lo que nos cuesta a nosotros, queridos hermanos. Sabemos que somos llamados, sabemos que somos escogidos. Pero nos falta esta respuesta sincera a Dios y someter toda nuestra inteligencia y mi voluntad a Dios con todo mi ser. A esta invitación, por eso respondemos nosotros con la fe. No nos olvidemos, por eso al principio decía, ¿qué es la fe? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Queridos hermanos, por eso es importante pedir el Espíritu Santo, para que el Señor pueda derramar discernimiento y nosotros podamos discernir lo que el Señor nos enseña cada vez. Ahora, la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Y aquí algo importante, queridos hermanos, que debemos comprender, que en esta obediencia de fe vamos a tener dos ejemplos muy importantes que nos van a ayudar a comprender también el sentido de la obediencia de la fe. La fe es, por lo tanto, someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Creo que en esto debemos tomar mucha atención, queridos hermanos. Cuando nosotros queremos ser obedientes a Dios, sé que la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. Aquí ya nos implica una cosa importante que debemos volver un poquito aquí, y que esto es en Juan 20, 30 al 31. Cuando Jesús dice que se hicieron muchos milagros, pero no todos se inscribieron en el Evangelio de Juan, sino algunos para que nosotros creamos. Vamos a ver el texto que nos dice textualmente el Evangelio de Juan. Jesús hizo muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en Él. ¿Qué implica esto, queridos hermanos? Que también nosotros debemos leer la palabra de Dios para acrecentar nuestra fe. Para eso está escrita esta palabra, para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Esto ha sido escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en Él vamos a tener vida eterna. Y por eso saltamos a estos dos grandes ejemplos que nos muestran en la obediencia de la fe, queridos hermanos. Yo creo que en eso también nos falta mucho, ser obedientes a escuchar la palabra de Dios, a entregar mi voluntad, como lo hizo María. El ejemplo es María que tenemos aquí en la fe. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero vamos a ver estos dos grandes ejemplos. Encontramos en la Sagrada Escritura dos ejemplos muy importantes. El primero, Abraham, es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. El segundo ejemplo para nosotros, y el más grande, es la Virgen María. Es la realización más perfecta de la misma. Queridos hermanos, son
estos dos personajes importantes para nosotros, para profundizar nuestra fe: Abraham y la Virgen María. Abraham, el padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que sabía de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Queridos hermanos, esto es muy importante. Cuando nosotros creemos a Dios, le creemos y nuestra fe va creciendo, pues el Señor nos lleva donde Él quiere y nos hace actuar cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber dónde iba. Esto es obediencia de fe. No nos olvidemos lo que nos dice la fe: es someterse libremente a la palabra escuchada. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios. Confrontar con Génesis capítulo 23, versículo 4. Por la fe vivió como extranjero y peregrinó en la tierra prometida. Queridos hermanos, no nos olvidemos que nosotros aquí en la tierra somos peregrinos. Nuestra casa no es la tierra, es junto al Padre. Somos peregrinos. Por la fe, a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Confrontar Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Es que la fe, cuando uno va aumentando, cuando uno la va alimentando, se va entregando más a Dios, y uno ciegamente sigue a este Dios que entrega todo. Por eso también dice la palabra de Dios en el Evangelio: quien ama más a su padre, más a su esposa, más a sus hijos, no es digno de mí. Por eso, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. No nos olvidemos que Hebreo también define la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esto es lo que cumplió Abraham cuando ha sido llamado por Dios y cuando Dios le prometió, porque Abraham escuchó, no solamente oyó, sino escuchó y lo puso en práctica en su fe. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado con justicia. Romanos 4:3. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Queridos hermanos, es importante también obedecer a Dios y puesta nuestra fe en Él. Vamos al segundo ejemplo de la fe, queridos hermanos. María, dichosa la que ha creído, porque escuchó al ángel y creyó. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 y confrontar con Génesis 18:14. María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Aquí hay algo importante, queridos hermanos. Sabemos que la fe es un don y que está en nuestros corazones y que Dios nos llama todos los días. Al final vamos a explicar un paso importante, pero esto también implica que nosotros debemos prepararnos, debemos alimentarnos. Si no nos alimentamos de profundizar nuestra fe, pues lamentablemente vamos a ser unos católicos superficiales.
y van a venir los vientos y nos van a sacar de la fe. María acogió y creyó, porque nada es imposible para Dios. Y dando su asentamiento, miren lo que responde María, lo que deberíamos responder nosotros. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tus palabras. Lucas 1:38. Queridos hermanos y hermanas, implica que nosotros cada día debemos conocer a Dios, implica que debemos tener una relación con Dios, implica que debemos leer la palabra todos los días para aumentar nuestra fe. Isabel la saluda y miren lo que le dice su prima: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí hay algo que yo quiero recalcar. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios no ve a Abraham, escucha su palabra. María tampoco, escucha al ángel. Y cree en todo lo que Dios ha prometido, porque no se sabe si va a suceder o no. A cambio, aquí viene lo contradictorio. A cambio, nosotros en este tiempo, en estos siglos, hemos visto que Dios ha cumplido todo su plan. Hemos visto que Dios no ha abandonado a su pueblo y es un Dios que cumple sus promesas. ¿Por qué no acojo su palabra? ¿Por qué no creo en Él? ¿Por qué me cuesta entregar todo mi ser a Dios? Era comprensible que María dude, porque en ese tiempo sería imposible no escuchar o decir que me habló a alguien. Es como decir que estamos locos igualmente. Pero nosotros ahora, en este tiempo, que hemos visto y que lo tenemos escrito en nuestra palabra, lo que Dios ha hecho por sus pueblos, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta acoger esta palabra de Dios, de creerle a Él que todo es posible para Dios? Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Durante toda su vida y hasta su última prueba, Lucas 2:35, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Prueba, dificultades. María no cesó de creer en Él cumpliendo la palabra de Dios. Pero todo ello, la iglesia venera a María la realización más pura de la fe. Es el ejemplo, queridos hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo hoy, en esta pandemia, donde no hay trabajo, donde lamentablemente muchos se enferman y mueren, y podemos decir, ¿dónde está Dios? Si Dios es amor. Eso lo pudo decir María cuando agarran inocentemente a su hijo y lo condenan siendo inocente, lo flagelan, lo escupen, lo insultan. Pero María no vaciló la fe. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros lo veneramos como Abraham. También Abraham es un ejemplo para nosotros. Por eso estos dos personajes son importantes para nosotros, queridos hermanos, para ver cómo está nuestra fe en estos tiempos. Y en estos momentos difíciles que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el mundo entero. Muchos van a dejar la fe. Muchos van a buscar otras cosas que los alimenten para poder llenar ese vacío que tienen. Muchos ya no creerán. Recordando la confianza plena de Jesús en el Padre, se ha designado en esta misma carta como el que inicia y consuma la fe. Queridos hermanos y hermanas, aquí nace una pregunta en nosotros, en nuestra fe. Si Dios ha puesto esta fe en nosotros y nos ha dado los medios para que nosotros podamos alimentarnos con su palabra, la Eucaristía, los sacramentos, ¿en quién he puesto mi fe en estos últimos tiempos?
Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿En quién he puesto mi fe? Cada uno sabe en su conciencia dónde ha puesto más fe, ¿no? Quizás en el trabajo, en la economía, en el dinero, otros en los lujos, en los hechiceros, no sé, en el fútbol, no sé, es amplio esto. ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? ¿O en quién hemos confiado más que Dios? Queridos hermanos, la invitación hoy en este tema de la fe es que nosotros debemos conocer a Dios. Miren, y esto lo voy a decir siempre, queridos hermanos, aquellos que me están escuchando en esta mañana del día viernes, ser cristiano católico no es solamente que yo me bautice, que yo reciba la primera comunión, que yo me confirme, quizás que yo me case en el matrimonio o que yo me haga padrecito. Eso no es la fe. Son parte que nos ayudan a alimentarnos para ser cristianos. Pero debemos alimentarnos y fortalecernos, y lo que dice Jesús es cumplir la voluntad del Padre. Pero para eso también debemos prepararnos, debemos formarnos, para que nuestra fe vaya creciendo y sea firme, tenga un cimiento firme. Esto es lo que nos dice el Señor. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Ahora, si sabemos que la fe es un don de Dios, si sabemos que esta fe está impregnada en nuestro corazón, que Dios la ha puesto ahí para que nosotros busquemos, y que el Señor nos ha dado dos ejemplos importantes en este momento de Abraham y María. Y es como le iba diciendo, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Queridos hermanos, para que esta fe que Dios nos ha puesto en nuestros corazones pueda fortalecerse e ir creciendo, tiene que haber una relación con Dios. Tiene que haber un encuentro personal con Dios. Creo que San Juan Pablo II decía: muchos ahora hemos sido bautizados, muchos dan la primera comunión, muchos se confirman, muchos se cansan y muchos se hacen sacerdotes, pero esto no decía Juan Pablo, estoy agregando yo. Pero lo que decía Juan Pablo es: muchos son bautizados, pero no son evangelizados. No conocemos nuestra fe. No hemos tenido una relación personal con Dios, un encuentro, un diálogo. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, queridos hermanos, para que nuestra fe vaya creciendo. La fe es el resultado de un encuentro entre dos personas, el hombre y Dios. Pablo lo expresa maravillosamente cuando describe: sé de quién me he fiado, 2 de Timoteo 1:12. Y esto es realmente lo que nos falta a nosotros. ¿Cómo voy a confiar en Dios? ¿Cómo voy a creer en su palabra si no tengo esta relación, este encuentro todos los días? Que no leo su palabra, que no oro por la mañana, que no doy gracias por el don de la vida. La fe es el resultado de un encuentro entre dos personas, entre el hombre y Dios, queridos hermanos. Ahora vamos entendiendo por qué a veces nuestra fe es débil, porque mi relación con Dios no es buena, es a media, es superficial. Cuando tengo algo, cuando me falta algo, recién busco a Dios. Pero esta relación tiene que ser permanente, continua, para que yo vaya creciendo, para que yo vaya enamorándome de Dios, para que yo vaya descubriendo lo que Dios quiere en mi vida, lo que Dios ha puesto para que yo sea. No nos olvidemos,
En el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Como podemos ver qué importante es el encuentro personal con Dios. Es decir, conocer a Dios. Y vamos a tomar dos ejemplos de la Sagrada Escritura. Igual que cuando los habitantes de aquella aldea samaritana pidieron decir a la mujer que les habló de Jesús. Esto está en Juan 4, versículo 42. Pero viene la respuesta de estos samaritanos y le dicen a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos cuentas. Nosotros hemos visto y lo hemos oído y sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Han tenido un encuentro, han escuchado su palabra, han tenido esta relación con Dios para poder creer, para poder tener fe. Y el segundo es de Job. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Job 42, versículo 5. Y creo que nosotros nos quedamos en lo que nos dice la primera parte de Job. Yo te conocía solo de oídas. Y es así, realmente, queridos hermanos, por eso nuestra fe no crece. Por eso cuando el Señor dice, si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, diríamos a esa montaña, muévete y lánzate más y se movería. Porque solo conocemos de oídas a Dios, y es cierto. Porque cuando yo voy a misa, no voy completamente a vivir lo que celebro en la celebración eucarística, sino que voy como un expectante a escuchar nomás y no a profundizar su palabra. Porque los padrecitos me hablan de Dios, afuera me hablan de Dios, pero está aquí esta respuesta: yo conozco, a esta pregunta, yo conozco a Dios. Mas ahora, dice Job, te han visto mis ojos. O como dicen los samaritanos, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, conocer a Dios implica conocer y creer en Jesucristo. Y así nuestra fe va a ir acrecentando más y más. Ahora vemos también por qué nuestra fe es débil, ¿no? Por qué nuestra fe es vacilante, queridos hermanos. Porque no solamente decir yo creo en Dios, yo soy católico, sino que tengo que tener este encuentro personal y profundizar y ir creciendo en mi fe. Y sobre todo leyendo la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Vamos a descansar un instante para poder seguir con nuestro tema. Vamos a tomar un descansito. Vamos a pedir que el Señor vaya con su Espíritu Santo poder alimentarnos y poder estar masticando esto que hemos podido oír hasta ahora. Es necesario conocer a Dios, es necesario prepararnos, es necesario tener este encuentro personal con Dios para que mi fe vaya creciendo en este primer paso de nuestra fe. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta segunda parte sobre la fe. Y esta fe tiene 5 características muy importantes para nosotros. Y la primera característica, la fe es una gracia, porque es un don de Dios, no nos olvidemos. Vemos el ejemplo en Mateo 16, 17, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne, ni de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos.
Para dar esta respuesta de la fe, es necesario la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios y abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y crecer a la verdad. La fe es una gracia y es un don de Dios. Pero a esta característica que es un don de Dios, es una gracia, también la fe es la libertad de la fe. Y aquí es muy importante, queridos hermanos, porque Dios, ni Jesús, ni los apóstoles nos han obligado que nosotros debemos creer en este Dios. La fe es una libertad que tomamos nosotros, que la aceptamos. Por eso el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dio el libre albedrío. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Por eso, queridos hermanos, nosotros cuando debemos y cuando hablamos de Dios, no debemos, cuando nosotros salimos a evangelizar, no somos pues a que tenemos que decirle a la persona que ya tienes que no, sino que nosotros presentamos a Dios y ellos voluntariamente, si quieren acoger la fe, vendrán. Por eso siempre digo, yo les invito a acercarse a Dios y Dios siempre nos invita. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Es por eso que, como dice Jeremías, ya Él nos llama desde dentro, ya Él puso en nuestros corazones, pero no somos coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. No somos, aunque el Señor nos haya creado para Él, y que somos sus criaturas, nos ha dado el libre albedrío de seguirlo o no seguirlo. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, queridos hermanos. Pues su reino crece por el amor con Cristo, exaltando la cruz y atrae a los hombres hacia Él. Lo importante, queridos hermanos, en esta libertad de fe, que debemos responder voluntariamente, no coaccionados. La segunda característica de la fe, que es lo importante también, que es la necesidad que debemos tener para que nuestra fe vaya creciendo. Creer en Cristo Jesús, en aquel que lo envió para salvarnos, es necesario para obtener esa salvación. Vamos a ver, confrontar Marcos 16:16. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. No es que estamos volviendo como los hermanos protestantes, no, sino que es necesario, queridos hermanos, tener esta fe. Pero no solamente creo, sino que ir profundizando más adentro, no como los hermanos, que confesar con la boca, sino tengo que demostrarlo con mis actos. Llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Mateo 10, versículos 22 y Mateo 24, 13. Queridos hermanos, debemos poner en práctica nuestra fe. Como dice, ¿no? La fe sin obras es muerta. Tenemos que ver, tiene que ver, nos darse el cambio de verdad en aquel que yo creo que puede cambiar mi vida. La tercera característica es la perseverancia en la fe, queridos hermanos. La fe es un don gratuito de Dios hacia el hombre. Este don es inestimable, pero podemos perderlo.
como lo vemos, como muchos lo creen, como muchas personas que se denominan ateos, como muchas personas que tienen otra religión, la podemos perder. Como está en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Confrontar Marcos capítulo 9, versículo 24 y Lucas capítulo 17, versículo 5. Dos cosas: alimentarnos con la palabra de Dios y pedir todos los días al Señor que nos aumente la fe. Es un don de Dios, queridos hermanos. Y en esta debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia, en lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia es que debemos también leer nuestro catecismo de la Iglesia Católica, donde están los 4 pilares fundamentales de nuestra fe. Y lo último, queridos hermanos, la última característica de la fe, comienzo de la vida eterna. Queridos hermanos, esto es el punto central de la fe. Cuando nosotros creemos y vamos alimentando, la vamos fortaleciendo cada día, la fe es el comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo, aquí en la tierra. Entonces veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Tal cual es. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna, queridos hermanos. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna aquí en la tierra, aquí y ahora. Por eso el Señor nos pide la conversión, por eso el Señor nos pide encontrarnos con Él, tener una relación personal con Él, leer su palabra, pedirle a Él que nos aumente la fe. Porque la fe es un camino de santificación, porque la fe nos lleva a ser santos, queridos hermanos. Pero esta fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Y es cierto, y es verdad. Lo estamos viviendo actualmente. Pero la fe puede ser puesta a prueba. Pero lo que yo quiero quedarme, la fe es pues ya el comienzo de la vida eterna, como lo dice en el documento pontificado sobre la esperanza cristiana de la carta del Papa Benedicto XVI en mérito. La fe nos da algo, nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Por lo tanto, la fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el cual el hombre puede apoyarse, de tal manera que precisamente el fundamento habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. La fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse. Queridos hermanos, con esto quedémonos, porque esto es realmente la fe. Cuando uno va creciendo en la fe, se va enamorando de Dios, y cuando nos vamos enamorando de Dios, pues vamos entregando completamente nuestra vida a Él, porque confiamos absolutamente en Él. Pero para terminar,
yo quiero presentarle en este momento, resumiendo lo que hemos dicho en estos pequeños detalles o pequeño desarrollo que he hecho, que esto podemos resumirlos en tres niveles de fe. Primer nivel tenemos la fe natural, en el segundo nivel tenemos la fe teologal y en el tercero tenemos la fe expectante. Aquí lo podemos ver en este momento. Tenemos estos tres niveles de fe que resumen lo que hemos dicho ahora actualmente. La fe natural, la fe teologal y la fe expectante. En esto podemos dividir la fe en tres niveles importantes. La fe natural es, como decía Jeremías, que todos tenemos, porque todos Dios nos llama, porque Dios ha puesto en todo ser humano, sea ateo, no sea creyente, sea budista, tenemos la fe natural. Y conocida como la fe humana. Es donde yo puedo confiar en el otro para hacer mi trabajo, para hacer mi negocio. Todos tenemos esta fe natural. Y aquí implica este segundo nivel, que es la fe teologal, como decíamos diciendo, o doctrinal, donde debemos prepararnos nosotros. Donde en esta fe doctrinal yo tengo que leer la palabra de Dios, porque creo que es palabra de Dios, donde encuentra también los sacramentos, donde creo en la iglesia, donde nos vamos formando. Este nivel natural que tenemos todo tiene que pasar a este nivel teologal, a esta fe doctrinal donde nosotros debemos prepararnos. Y con nosotros tenemos una buena formación teologal, una buena formación de fe doctrinal, vamos a poder pasar a este nivel que es la fe expectante, queridos hermanos. Es donde ya San Pablo nos habla de esa fe expectante. Es una fe donde ya nosotros ponemos en práctica lo que hemos tenido, esta relación con Dios, donde nos hemos encontrado con este Cristo que da la vida, lo ponemos en práctica en esta fe, nos ponemos en acción. Es en esta fe expectante y obrante donde es hacer que las cosas sucedan. Ahora, si tú tienes una fe expectante que ha sido cultivada por buena fe teologal, entonces en tu vida empezarán a ocurrir grandes y maravillas, fruto de esta acción del Espíritu. Y esto es lo que queremos llegar, queridos hermanos. Porque la fe es un camino que nos lleva a la santificación. Y lo vuelvo a poner. Todo lo que hemos hablado en este momento podemos resumir en una fe natural, una fe teologal y una fe expectante. Aquí es lo que nos dice Jeremías, ¿no? Que todos tenemos la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Es una fe humana. Pero de esta fe humana debemos pasar al segundo nivel de nuestra formación, a la fe teologal, a la fe doctrinal, donde yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que profundizar mi fe con el catecismo, donde tengo que encontrarme, tener una relación con Dios, para poder recién pasar al tercer nivel de esta fe expectante, de esta fe que obra ya. Porque no nos olvidemos que la fe sin obras está muerta, queridos hermanos. Yo puedo decir, creo en Dios, pero mi actitud, mi obrar son diferentes. Queridos hermanos, no quiero cansarlos más. Esto es lo pequeño que puedo compartir con ustedes, pero este tema de la fe está mucho más desarrollado aquí en nuestro catecismo de la Iglesia Católica y sobre todo también en la palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les aumente la fe a cada uno de aquellos que me han escuchado en esta mañana de este día viernes.
y que por la intercesión de María nosotros podamos ser testimonio de esta fe, de que hay un Dios que puede cambiar, que hay un Dios que puede sanarnos. Pero debemos caminar en estos tres niveles de fe, pasar de la fe natural a la fe teologal, y de la fe teologal prepararnos bien para poder tener esta fe expectante de lo que ya el Señor quiere para nosotros. Queridos hermanos, que tengan buena mañana, que el Señor me les bendiga siempre, bendiciones para ustedes, y no se olviden de orar por mí, que yo estaré orando por ustedes. Terminamos diciendo la oración que nos gusta a nuestra Madre, que Él interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena mañana y que el Señor me les bendiga. Hasta otra oportunidad.